Capítulo 11. Saludando los días felices, siente la brisa profunda en tu interior, mira hacia abajo en tu pozo si puedes, verás el mundo en todo su fuego, arriésgate como todos los soñadores, no pueden encontrar otro camino, no tienes que soñarlo todo, solo vive un día, guarda una oración. Duran del capítulo pasado, tranquila, Shizune. Al contrario, ese sello probablemente me salvó la vida. Rió nerviosamente, antes de murmurar en voz baja. Gracias al sabio por Senju Toka. Naruto miró fijamente al clon de babosa que hablaba con la voz de Tsunade. ¿Quién es Senju Toka? Shizune se aclaró la garganta con nerviosismo. ¿Qué quiere decir, Tsunade-sama? Senju Toka era anterior a su tiempo. Naruto miró la babosa en sus manos con asombro, como si pudiera ver a Tsunade en ella. ¿Antes de tiempo? Murmuró sorprendido, antes de que su férreo control sobre la lengua fallara. Vaya, debe ser antigua. Guay. Se frotó la cabeza mientras Shizune, impenitente, bajaba la mano tras el golpe. ¿Eres tan violenta, Shizune Nesan? ¿Intentas ser Bachan? Shizune sonrió con suficiencia. Bueno, Naruto-kun, alguien tiene que mantenerte a raya, y yo soy la única aquí, así que, Naruto hizo un puchero, encorvándose. Qué cruel, Shizune rió con indulgencia. Basta, Naruto-kun. Volviéndose hacia la babosa que Naruto sostenía, continuó, retomando la conversación. Entonces, Tsunade-sama, ¿qué era el sello? ¿Sabes? Senju Toka fue un prodigio indiscutible del genjutsu en los últimos días de la era de los clanes guerreros, comenzó Tsunade. Era un tema un tanto extraño en el que especializarse, incluso para alguien del clan Senju, que se enorgullecía de su diversidad de talentos, porque el genjutsu, al igual que el katon ninjutsu, era la especialidad de sus enemigos mortales, los Uchiha. Sin embargo, pronto ascendió de rango, haciéndose famosa por su habilidad, hasta que fue aclamada como incluso mejor que los especialistas en genjutsu Uchiha, a quienes derrotaba rutinariamente en las escaramuzas fronterizas en las que participaba. Shizune asentía distraídamente, mientras Naruto escuchaba atentamente. Parecía una historia interesante. Recuerden, esto fue en la época en que el clan Uchiha estaba en la cima de su ascenso, y la enemistad entre ellos y los Senju iba en aumento. Liderados por el liderazgo combinado de los legendarios Uchiha Madara y Uchiha Izuna, los Uchiha invadían lenta pero constantemente el territorio Senju. Mientras Hashirama, mi abuelo, resistía a Madara y su hermano Tobirama a Izuna en repetidas escaramuzas, el liderazgo de los batallones Senju recayó en su prima segunda, Senju Toka. Todos los registros de entonces indican que era una líder capaz, que a menudo obtenía victorias cruciales. Pero todos coinciden en que era, Tsunade hizo una pausa. Diríamos, poco convencional. Un bufido proveniente de la niebla que los rodeaba interrumpió a Tsunade. Mito emergió de la niebla, con aspecto muy divertido. Esa es la opinión más contenida sobre Toka que he oído en mi vida, dijo con una risita, deslizándose con gracia en el agua entre Shizune y Naruto, vestida con un traje de baño verde brillante que había conseguido de alguna parte, y que, como mínimo, le quedaba raro en su cuerpo translúcido. Hola, Tsutsu. Acomodándose en el agua, continuó. Era arrogante, rehuía el contacto humano y era perfeccionista. Estaba sumamente orgullosa del arte que había elegido. Soltó una risita. También era famosa por hacer creer a sus posibles pretendientes que los había castrado, ¿sabes? Naruto hizo una mueca, mientras Shizune y Katsuyu reían. Tsunade resopló. Gracias, abuela, por esa información tan relevante, dijo con voz apagada. Mito miró a la babosa con inocencia, con los ojos brillantes de alegría. Ignorando a Mito, Tsunade continuó su relato. Bueno, según mi abuelo, un día uno de los Uchiha que conoció logró atraparla con un genjutsu que casi la hizo matar a su propio equipo y unirse a los Uchiha. Se recuperó en el último momento, pero la misión fue un fracaso y su orgullo profesional quedó manchado. Sí, recuerdo aquella vez, interrumpió, ignorando el bufido de enfado de Tsunade. Estaba en el campamento Senju como embajadora, cuando la gélida Toka acudió a mí y me rogó, enfatizó Mito, negando con la cabeza con incredulidad, que la ayudara con un proyecto. Lo sabía. Exclamó Tsunade, volviéndose hacia Mito. Estuve despierta toda la mañana intentando descifrar el sello. Sabía que reconocía los diseños de Uzumaki. Mito se sonrojó. No hice gran cosa, ¿sabes? Protestó. Solo quería que le enseñara a detectar genjutsu con sellos, y no conozco ninguna otra técnica de sellado para lograr algo tan delicado, ¿sabes? Naruto los interrumpió en ese momento, impaciente por saber qué había pasado. ¿Y qué hizo ese sello?
Bueno, Toka descubrió que la técnica usada en ella era un genjutsu Uchiha desconocido que utilizaba el Sharingan, llamado Kotoamatsukami, dijo Tsunade, continuando la historia. Tenía requisitos muy estrictos para usarla, y era tan inusual que Toka probablemente nunca habría conocido a otro usuario, ya que había matado al que la usó en ella en cuanto se liberó. Sin embargo, estaba decidida a superar la técnica, aunque solo fuera para recuperar su orgullo. Descubrió que Kotoamatsukami no era en realidad un genjutsu, como había pensado al principio, sino un genjutsu compuesto. El primer componente actuaba como un virus, contaminando los procesos mentales de los sujetos y haciéndolos susceptibles a la sugestión hipnótica. Lo peligroso era que esta parte del genjutsu se percibía como el propio razonamiento de la víctima debido al primer componente. Además, el genjutsu era prácticamente imposible de detectar, ya que imitaba fielmente el flujo de chakra en un humano. Había intentado por todos los medios detectar cuando se le aplicaba, sin éxito. Al final, tuvo que admitir que la había dejado perpleja. No podía identificar el genjutsu que se le aplicaba. Mito sonrió con sorna, interrumpiendo la historia una vez más. Y claro que no podía renunciar a ello como cualquier persona sensata lo habría hecho, ¿sabes? Ay, no, ese no era el estilo Senju, se burló Mito, imitando una voz lenta y pausada. Naruto se imaginó a una majestuosa mujer de clan hablándole a Mito con cara de póker, y sin poder evitarlo, se echó a reír. Mito esbozó una leve sonrisa, con los ojos brillantes, mientras Tsunade refunfuñaba. Nunca me dejarás contar mi historia, ¿verdad, abuela? Mito hizo un gesto indulgente con la mano. Vamos, vamos, mi linda nietecita. Naruto la miró fijamente, desconcertado por su actitud relajada. De hecho, había notado que Mito parecía mucho menos seria que cuando estaba en Konoha. No sabía si era por irse de Konoha o por volver a Uzu, pero era evidente que estaba mucho más feliz allí, y no sabía por qué. Habría pensado que le habría gustado Konoha. Perplejo, decidió centrarse en la historia. De todas formas, no era que tuviera ninguna objeción. Actualmente, estar lejos de Konoha le hacía bien a la salud, tanto a él como a la de Konoha. Tsunade gruñó irritada en respuesta a la provocación de Mito, antes de concluir su relato. En fin, al final, logró crear un sello que contrarresta el genjutsu de hipnosis presente en el invencible genjutsu avanzado Sharingan de los Uchiha, como el Kotoamatsukami, el Tsukiyomi o el Izanami, que se basan en ese aspecto de la hipnosis. Desde entonces, cada miembro del clan Senju lleva el sello tatuado en el cuello. Claro que no podíamos convertirlo en una técnica pública, o el clan Uchiha se habría movilizado para prohibirlo, así que se ha mantenido como un jutsu oculto del Senju todos estos años. Naruto la miró con el ceño fruncido. Pero esa vieja monia no es un Uchiha, aunque lo parece, el maldito fruncidor. ¿Por qué demonios se activó tu sello? Tsunade suspiró. Por si lo olvidaste, Naruto-kun, ese hombre tiene un ojo tapado. Escena retrospectiva. Tsunade se tensó al sentir que la piel de la nuca le ardía. Sorprendida, tardó un instante en identificar la quemazón como la activación de un sello tatuado, del que había adquirido docenas, sobre todo como compañera de un aspirante a maestro de focas. Intentando ignorar la persistente picazón, intentó concentrarse en recordar qué sello tenía en la nuca, pero no lo consiguió. Por absurdo que pareciera, se inclinaba a pensar que se trataba de un sello extraño y se preparaba para canalizar chakra curativo para neutralizarlo cuando un recuerdo vago finalmente le vino a la mente. Claro, la disipación de hipnosis del Sharingan avanzada. Pero eso no era posible. El único portador del Sharingan en las naciones elementales en ese momento era Kakashi, e incluso él poseía el Sharingan básico. Así que el sello fallaba, pero no, esa picazón persistente debía ser el genjutsu secundario, lo que significaba que la hipnosis primaria había estado ahí. Solo unos pocos tenían motivos para hipnotizarla en este momento crucial, y de ellos, solo uno tenía la oportunidad, pensó Tsunade con tristeza, observando sutilmente la cuenca del ojo vendada de Danzo, que fácilmente podría contener un Sharingan sin que nadie se diera cuenta. La sangre corría por sus venas, latiendo frenéticamente en su cabeza. Nunca había estado tan furiosa, ni siquiera cuando Orochimaru intentó reclutarla. Recordó algo que le había dicho su abuelo, un reconocido pacifista en su época y un ferviente defensor de la unidad con el clan Uchiha. Recuerda, Tsutsu, los Uchiha no son nuestros enemigos, sino nuestros camaradas. Pero recuerda también esto. Si ese sello en tu cuello empieza a arder mientras hablas con alguien que posee el Sharingan, extermina al ofensor con extremo prejuicio.
Porque hay una verdad que es más valiosa de proteger que incluso la paz, y esa es el libre albedrío. El ojo visible de Danzo se abrió de par en par, horrorizado e incomprensible, mientras observaba cómo Tsunade se levantaba bruscamente, sellando sus manos. Kai. Su rugido resonó en la cámara cerrada, acompañado de una enorme llamarada de chakra, y Danzo se desplomó en su silla por la reacción del genjutsu disipado. El consejo se sumía en el caos. Los civiles se encogían de miedo mientras los shinobi sacaban armas para defenderse, y el destacamento Anbu que custodiaba la puerta irrumpió, intentando comprender la situación. Yugao, poniéndose la máscara de Oni, gritó: «Defiende al Hokage». Mientras media docena de asesinos con máscaras blancas caían del techo, aterrizando entre Danzo y el Hokage, blandiendo sus tantos de filo romo hacia ella. Inmediatamente, los Anbu y los jefes de clan entraron en acción y se enfrentaron a los intrusos. En medio del caos, Danzo se levantó lentamente, con el rostro sombrío, reprimiendo una mueca de dolor. En ese momento, nadie parecía sospechar de él, pero una vez que sus raíces fueran aniquiladas y no se hacía ilusiones sobre su capacidad para derrotar a los jefes de clan, Tsunade lo desenmascararía. Tsunade saltó de su posición, esquivando con destreza a los shinobis que se enfrentaban y el caos absoluto que reinaba en la sala del consejo, para aterrizar frente a Danzo. Su chakra se disparaba, pero su rostro permanecía completamente inexpresivo y su voz, monótona y tranquila. Sin embargo, todos los miembros del consejo, incluso los jefes de clan envueltos en el enfrentamiento con el misterioso shinobi, escucharon su declaración. Shimura Danzo, has sido descubierto en actos de robo de linaje, experimentación ilegal, manipulación mental y agresión al actual Hokage. Por estos crímenes, yo, Senju Tsunade, Godaime Hokage de Konohagakure en el País del Fuego, declaro que serás ejecutado sumariamente. Los labios de Danzo se curvaron en una mueca burlona, con las manos aún sobre su bastón, mientras miraba a Tsunade con expresión relajada. ¿De verdad crees que puedes tocarme, Tsunade-hime? Entonces dos manchas borrosas aparecieron junto a Danzo, dos manos extendiéndose simultáneamente a la altura de sus ojos. Los ojos de Danzo se abrieron de par en par, pero al estar concentrado en Tsunade, no tuvo oportunidad de esquivarlos. Juntos, infaliblemente, dos kunais extrañamente plateados se incrustaron profundamente en las cuencas de los ojos de Danzo. Tsunade, al notar las manchas y moverse para alcanzar a Danzo antes que ellos, se detuvo de golpe, sin comprender. Los Road que habían sobrevivido hasta entonces se detuvieron bruscamente en medio de las respectivas batallas, antes de ser aniquilados sumariamente. Y mientras Danzo se desplomaba, con el rostro sumido en una expresión entre la suficiencia, la sorpresa y el horror, dos empuñaduras plateadas con la inscripción «La voluntad del fuego arde» grabada por la meticulosa mano del Sandaime sobresalían de sus ojos destrozados. Sobre su cadáver se alzaban las figuras inesperadamente erguidas y solemnes de Omura y Koharu. Nadie habló. Omura permanecía inmóvil, con la mano aún en la posición en la que había apuñalado a Danzo, contemplando la sangre que goteaba por el suelo de madera como si estuviera en trance. Una lágrima solitaria resbaló por el rostro de Koharu, salpicando el rostro marchito del shinobi muerto, antes de darse la vuelta, con los hombros hundidos y con un aspecto más viejo que nunca. Aún aturdida, Tsunade se acercó con cautela a sus antiguos mentores, con un torbellino de pensamientos atormentándole la mente. Tras sus pasos, Koharu levantó la vista. Cuando Tsunade la miró a los ojos, por una vez, no vio a la astuta anciana que siempre la había comparado desfavorablemente con los demás Hokages. En cambio, vio a una anciana que había visto, sentido y hecho demasiado para salir ilesa de la experiencia. Casi involuntariamente, se detuvo mientras Koharu lograba imitar su habitual expresión amenazadora. De alguna manera, acercarse parecía algo que no debía hacer, como interferir en algo que escapaba a su comprensión. Aparentemente despertando de su estupor, Omura se acercó a Koharu, colocándole una mano en el hombro con suavidad y sigilo. Al tocarla, Koharu pareció perder toda resistencia, pues se giró y se desplomó sobre Omura, hundiendo la cabeza en su pecho mientras todos los shinobi, los civiles que habían sido víctimas del instinto asesino de Tsunade, apartaban la mirada con torpeza. La mirada de Omura, astuta como siempre tras sus gafas, se clavó en Tsunade desde arriba del hombro de Koharu. «Cuida de Konoha, Tsunade-hime», susurró, mirándola a los ojos, antes de volver a posar la vista en el cadáver en el suelo del consejo. Suspiró. «Necesitamos un tiempo a solas, si nos lo permite, Hokage-sama», añadió con una reverencia formal. Tsunade lo miró estupefacta. Nunca había visto al hombre, normalmente imperturbable, con un aspecto tan viejo.
dándose la vuelta, murmuró, lo suficientemente alto para que Tsunade lo oyera. Quizás intentó arrebatarnos nuestra libertad, pero seguía siendo nuestro amigo. Sosteniendo a Koharu, el anciano de aspecto frágil se giró hacia las grandes puertas de la cámara, deteniéndose en la entrada para mirarla con solemnidad. Ahora, si me disculpa, tengo que organizar el funeral de un shinobi. Tras un momento, corrigió. Si me lo permite, es decir, Okage-sama. Al observar a los dos shinobis marchitos, Tsunade no pudo negarse. Asintió solemnemente, y Omura le devolvió el saludo con respeto antes de salir de la habitación, apoyando a Koharu. Finalmente, el silencio fue roto por un silbido de Tsume, el jefe del clan Inuzuka. Uf. ¿Quién lo hubiera dicho de los viejos fósiles? El Kikaichu alrededor de Aburame Shibi parecía vibrar. Es realmente inesperado, Tsume-san. ¿Por qué? Porque los ancianos siempre han parecido ser más leales a sí mismos que al Hokage. Pero tampoco es inesperado. ¿Por qué? Porque siempre han trabajado para fortalecer Konoha, y la guerra con Suna nos destruiría. Por lo tanto, es lógico, por el amor de Log, deja ya de zumbar. Me estás dando dolor de cabeza. Gruñó Tsume. Shibi se quedó callado, aunque el zumbido de su Kikaichu delataba su irritación. Nara Shikaku gruñó irritado. Qué problemático. Okage-sama, esos atacantes eran sin duda Anbu raíz de Danzo. Eso significa que probablemente haya más agentes de Danzo en la aldea. Entrecerró los ojos. Tampoco debemos descartar la posibilidad de un cambio de hombre muerto, ya que esos raíz claramente sintieron la muerte de su amo. Fue interrumpido cuando el sonido de explosiones resonó por todo el edificio, haciendo vibrar los muebles. Molesto. Fin del flashback. Cuando Tsunade terminó su relato, un silencio incómodo se apoderó de la reunión. Esto continuó hasta que Naruto, impaciente, hizo la pregunta que todos querían saber. Oye, Baa-chan, ¿cómo están los daños en Konoha? Tsunade resopló. Bueno, los Root estaban actuando como si nada, pero los Anbu se movilizaron antes de que pudieran alcanzar los objetivos más sensibles. Así las cosas, 23 civiles resultaron heridos, ninguno murió y 53 ninjas Root, todos de nivel Chunin o superior, murieron resistiéndose al arresto. Perdimos a 3 Chunin y hubo algunos daños materiales por la destrucción de sus bases, pero parece que Danzo no fue tan meticuloso como creía. Encontramos a más de 20 reclutas Root en un búnker que no se había derrumbado por completo. Eso significa que son dos grupos de shinobi clandestinos que operan dentro de la aldea y realizan experimentos inhumanos, continuó con un suspiro. Con razón las demás aldeas nos llaman la aldea de los monstruos. Ese no es el problema, ¿sabes? Intervino Mito con calma. ¿Cuál es la opinión pública y cómo va a reaccionar Suna? Bueno, por pura suerte, no se ha enviado ninguna declaración de guerra oficialmente a Suna, así que logré ocultarlo diplomáticamente, por así decirlo. Controlar la población de Konoha, en cambio, no ha sido tan fácil. Mito hizo una mueca. Pensé que podría ser así, ¿sabes? Entonces no es posible volver pronto. Ni hablar. Los ancianos son básicamente ermitaños ahora, los consejeros civiles han sido despedidos, e incluso el comandante Anbu tuvo que ser reemplazado, al menos temporalmente. Si a eso le sumamos el caos por la muerte del sensei, que aún no se ha resuelto, hizo una mueca. Bueno, Konoha es muy inestable ahora, y los jefes de clan y yo tuvimos que trabajar muy duro para controlar la situación. Mito asintió. Más allá de lo que diga el hombre, Danzo siempre me ha parecido alguien capaz de conmover, ¿sabes? Tsunade rió con voz hueca. Cuéntamelo. Que Suna dejara que los Ichibi invadieran Konoha, después de todo ese desastre con el Kyuubi, parece haber ganado bastantes adeptos entre los ignorantes, y corre el rumor de que Naruto lo ayudó a escapar después de su pelea, lo cual no ayuda en absoluto. Naruto tuvo que sonreír ante eso. Bueno, al menos acertaron en algo. Mito, Shizune e incluso Katsuyu lo miraron con incredulidad, lo que, para su fastidio, solo pareció alegrarle aún más el humor. ¿Qué, Datebayo? Preguntó con inocencia. Lo derribé tras disipar su estado de Biju, le di unas palabras de ánimo, y cuando sus hermanos vinieron a recogerlo, les dije que simplemente se fueran. ¿Qué? ¿Estás solo? No hables más, gimió. Como sea, supongo que no puedes evitar la locura. Naruto simplemente le devolvió la sonrisa. Bueno, yo sé que soy genial, Baa-chan, no hace falta decirlo. Se burló Tsunade. Más bien retrasada mental, murmuró en voz baja. Lo escuché, vieja bruja. Cállate, mocoso, antes de que te calle yo mismo. Puedes intentarlo, vieja arrugada, basta.
Por reflejo, ambos Naruto se giraron para ver quién había gritado, solo para encontrarse con Shizune, quien parecía disgustada, como mínimo. Respiró hondo para calmarse y los miró fijamente. Solo un ratito, espetó, ¿podrían portarse como adultos? Ella empezó. Él empezó. Deja de copiarme, vieja bruja. Deja de copiarme, mocoso. Cállense. Los dos. Tanto Tsunade como Naruto se detuvieron a media palabrota, antes de girarse lentamente para mirar a Shizune, quien parecía, si cabe, aún más enojada que antes. Naruto tragó saliva. Intentando con valentía ignorar su ira, Shizune empezó a hablar con un tono controlado y sereno. Tsunade-sama, ¿cómo encubrió la desaparición de Naruto-kun y qué les dijo a Shikamaru-san y a los demás? Tsunade habló con vacilación, evitando cuidadosamente mirar a Shizune a la cara. Está de baja por entrenamiento y lo han llevado a uno de los escondites del clan Senju para que se recupere de tu última pelea. La sonrisa de Naruto se ensanchó. ¿Eso significa que me van a pagar, Datebayo? Ni hablar, mocosa. Agradece que no te cargue los daños de este caos. Replicó Tsunade, antes de encogerse de miedo al ver la mirada furiosa de Shizune. Al fin y al cabo, no estaba en su propio cuerpo. Ver a una Shizune enfadada, tan grande como para aplastarte entre sus manos, no era nada reconfortante. No. No era cobardía, era prudencia. Prudencia. Naruto empezó a reírse tontamente ante la reacción de Tsunade, antes de que la mirada penetrante de Shizune lo fijara. Se giró, temblando. Vaya, Shizune Nees andaba miedo. Al día siguiente, se levantó antes del amanecer, intentando recuperar su forma. Según Shizune, el deterioro tisular que había sufrido debido al uso de grandes cantidades de chakra del Kyuubi se había visto agravado por el último jutsu que había usado, el cual había absorbido su fuerza vital para sellar a Sasuke. Por lo tanto, tuvo que acondicionar su cuerpo desde el principio, lo cual, en su opinión, era un fastidio. Para agravar el problema, el uso de la fuerza vital sin una canalización adecuada había provocado que sus propios anillos de chakra se obstruyeran con ella, impidiéndole usar chakra alguno, incluso si se le permitía. El único consuelo era que los acontecimientos de los últimos días le habían dado una salida fácil de Konoha. Ahora, atrapado en las ruinas de su tierra natal por tiempo indeterminado, por fin podía concentrarse en el entrenamiento que le había preocupado durante tanto tiempo. Sin mencionar que contaba con dos sensei dedicados para ayudarlo, especialmente en el campo del Fuinjutsu, donde sentía que se estaba quedando muy atrás. Jadeando al detenerse a trompicones de su carrera matutina, Naruto se desplomó flácidamente sobre la fresca hierba húmeda de las praderas de Utsushigakure. Desde donde yacía, podía ver a Shizune a lo lejos recogiendo hierbas para los brebajes que le revolvían el estómago y que le hacía beber a Naruto después de cada comida. Esto se sumaba a las sesiones de terapia de 1 hora en las que usaba con él esa extraña técnica de chakra medicinal verde y hormigueante. A pesar de que su proximidad solía significar algún tipo de medicina repugnante últimamente, y de que Naruto había descubierto que tenía la misma extraña habilidad que Iruka para hacerte sentir absolutamente culpable por no obedecer sus órdenes, mirar a Shizune aún le dibujaba una sonrisa. Ciertamente, esa kunoichi ocultaba algo más de lo que parecía. Analizó ese último pensamiento, antes de que su cerebro se paralizara y se sonrojara intensamente, lanzando otra mirada furtiva al ninja médico. Considerando su primer encuentro en Uzu, quizá no debería haberlo expresado así, Naruto-kun. El grito lo hizo apartar la mirada y ver a Mito caminando hacia él, antes de dejarse caer con gracia en el césped junto a él. Se giró hacia él con una suave sonrisa. ¿Cómo va la rehabilitación? Naruto se recostó en la hierba fresca, dejando que le refrescara el cuerpo mientras masticaba distraídamente una brizna. También como se puede esperar, supongo, dijo, encogiéndose de hombros. Todavía no estoy al 100%, eso seguro. Arrancó otra brizna distraídamente. ¿Algún progreso con mi problemilla de chakra, dama fantasma? Mito simplemente negó con la cabeza ligeramente. Frunciendo el ceño, Naruto giró la cabeza para observar la figura espectral de su ancestro. Ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Entonces qué haces aquí, dama fantasma? Creí que estabas revisando los archivos ocultos de Fuinjutsu en la cámara ritual. Mito, tumbada, hizo un gesto de desdén con una mano impecable, con una expresión de tranquilidad. Me aburrí de leer esos pergaminos polvorientos. Además, fastidiarte es mucho más entretenido, ¿sabes? Me alegra saber que te divierto tanto, dama fantasma, dijo Naruto secamente. De nada, Naruto-kun. ¿Por qué te quedabas mirando a Shizune-san cuando llegué?
Normalmente tienes mucha más conciencia ambiental. Sus ojos brillaron con picardía, y Naruto notó con un toque de temor que esbozaba una leve sonrisa. ¿No estarás sucumbiendo a tus deseos lujuriosos de adolescente? ¿Qué? Balbuceó Naruto, incorporándose bruscamente mientras se atragantaba con la brizna de hierba. La miraba con ojos desorbitados. ¿Qué demonios, dama fantasma? ¿Intentas que me maten? No sé tú, pero una Shizune Neesan enfadada me asusta más que tú. Mito sonrió triunfalmente y continuó con voz tranquila. Claro que no tiene nada de malo. Siempre digo que cuanto antes reconstruyas el clan Uzumaki, mejor. Naruto, que acababa de destaparse la tráquea, volvió a atragantarse con la brizna de hierba, tosiendo y carraspeando mientras miraba a Mito con horror. Mito, con aspecto despreocupado, añadió. Y no creas que no me di cuenta de que no lo negaste, Naruto-kun, ignorando por completo la palidez de Naruto y sus violentos gestos para silenciarlo. Justo cuando Naruto estaba a punto de susurrarle algo, se quedó paralizado al oír otra voz. ¿Qué es lo que no es, Mito-sama? Con el rostro pálido, Naruto se giró lentamente y vio que Shizune estaba justo detrás de él, con una cesta de hierbas en la mano. Con una sonrisa temblorosa, saludó a Shizune con debilidad. Hola, Shizune Neesan. Lanzó una mirada fulminante a Mito. No es nada, nada. No ha pasado nada, ¿verdad, dama fantasma? Shizune, desconcertada, se giró hacia Mito, quien simplemente rió disimuladamente en respuesta. Con un suspiro de fastidio, Shizune se giró hacia Naruto, quien se alejaba lentamente de ella, y lo agarró del brazo. ¿A dónde crees que vas, Naruto-kun? Inclinó la cabeza, sonriendo dulcemente, y Naruto se estremeció. Juro que no te estaba mirando, Shizune Neesan. ¿De qué hablas, Naruto-kun? Preguntó Shizune, mirándolo con perplejidad. ¿No habrás olvidado que tu chequeo médico es ahora? No, no lo olvidé, no lo recordaba, tartamudeó Naruto incoherentemente, antes de volver su mirada angustiada hacia Mito. Señora fantasma, sálvame del médico malvado. Shizune dejó de arrastrarlo del brazo y se giró hacia él con una sonrisa empalagosa. ¿Cómo me llamaste, Naruto-kun? Nada. Nada en absoluto. Shizune sonrió alegremente antes de reanudar la marcha hacia sus aposentos, arrastrando tras ella a un reticente Naruto. Ya me lo imaginaba. Y Naruto-kun, añadió Shizune en un tono empalagoso que hizo que Naruto se estremeciera. ¿Qué, Shizune Neesan? Shizune se giró hacia él, todavía sujetándolo por la muñeca. Si alguna vez te pillo espiándome, te castraré. ¿Entiendes? Naruto asintió con miedo, llorando lágrimas de anime mientras Shizune seguía arrastrándolo para el chequeo médico. Caramba. ¿Por qué siempre le pasaban estas cosas? No era un pervertido. Antes de que Naruto se diera cuenta, ya había pasado una semana en la isla. Naruto había caído en una rutina repetitiva. Todas las mañanas, Naruto se levantaba antes del amanecer, calentando y trotando por la gran isla hasta que sus músculos, aún no recuperados del todo, ardían de fatiga. Después del desayuno, solía acompañar a Mito a aprender los fundamentos del Fuinjutsu o a ver a Shizune, quien lo ayudaba con sus estudios o estrategia. A esto le seguía una de las sesiones de terapia médica de Shizune, tras la cual Naruto exploraba las ruinas de Uzushigakure en busca de escondites secretos o cualquier cosa de valor que hubiera sobrevivido a la invasión original y a los efectos del tiempo y el clima. Por la noche, Naruto reanudaba su entrenamiento, lo que, dado que aún tenía prohibido acceder a cantidades significativas de chakra, implicaba más entrenamiento de Fuinjutsu. Sin embargo, las sesiones nocturnas eran más bien un pretexto para que Mito estudiara su sello Jinchuriki, ya que, al parecer, estaba fascinada por su metamorfosis durante el incidente Shinigami, como él lo llamaba. Después de las sesiones, que a menudo duraban hasta después del anochecer, los tres cenaban temprano, se reunían alrededor de la fogata con la babosa invocada por Tsunade que usaba para transmitir la información del mundo exterior, y se iban a dormir temprano, calentados por el volcán inactivo en la puerta del pueblo. En ese momento, Naruto se encontraba en uno de sus viajes de búsqueda, registrando una pequeña casa que parecía haber sido abandonada y completamente saqueada por el ejército invasor. Era una escena desoladora. Adornos rotos yacían en el suelo, olvidados, y la brisa marina salada se había infiltrado en muchos de los edificios, cuyas barreras protectoras ya se habían roto durante la invasión. Sin embargo, para gran alivio del grupo, no se encontraron cadáveres en la isla. Esto se debía, como había explicado Mito, al sistema automatizado de eliminación de residuos orgánicos de la isla.
Los Uzumaki, como la mayoría de los shinobi, eran extremadamente pragmáticos con sus restos mortales, destruyéndolos a menudo por completo para evitar su uso en algunos de los jutsus más perturbadores del mundo. Los Uzumaki eran aún más conscientes de esta posibilidad que los demás, ya que muchos fuinjutsu podían ser alimentados por los restos orgánicos de una persona. Así que los cadáveres, tanto del ejército conquistador como de los miembros del clan, habían sido automáticamente desechados en las profundidades del subsuelo a los pocos días de vida. Y no era como si ninguno de los invasores hubiera escapado con vida. Según mito, uno de los últimos Uzumaki supervivientes, al ver que la batalla estaba perdida, había iniciado un jutsu suicida que absorbió toda la fuerza vital de todos los habitantes de la isla y la utilizó para alimentar un conjunto de barreras que la rodeaban. Incluso Naruto se estremeció al oírlo. Que le extrajeran la fuerza vital a la fuerza era insoportable, como bien sabía por experiencia propia. Buscar entre los restos de los habitantes muertos no había sido del todo satisfactorio. Sorprendentemente, había pocos pergaminos de técnicas por ahí, lo que le resultaba bastante irritante, sobre todo porque Mito se negaba a dejarle abrir el enorme pergamino de la biblioteca de técnicas que llevaba consigo hasta que, según sus propias palabras, se hubiera recuperado por completo de su comportamiento impulsivo. Naruto personalmente la consideraba una hipócrita. No era que ella hubiera sido un modelo de moderación, mirando boquiabierta los sellos de ese estúpido barril en medio de una batalla. Sin embargo, dado que contaba con el sólido apoyo de Tsunade y Shizune, significaba que estaba estancado estudiando Fuinjutsu, lo cual era extremadamente agotador, o discutiendo estrategias para el futuro previsible si no recibía instrucción propia. No ayudaba que ninguno de los jutsu que dominaba pudiera describirse como discreto ni por asomo, lo que anulaba la idea de practicar el jutsu que conocía por su cuenta. Al entrar en otra casa, se topó con lo que se había convertido en una imagen muy común en sus búsquedas. Una espada ornamentada tirada en el suelo. Esta era una nodachi. La hoja delgada y larga, a medio desenvainar, brillaba como plata bruñida, ignorando con desprecio la brisa salada que debería haberla oxidado hacía mucho tiempo. Pero esta no era una espada común, reflexionó Naruto, mientras se arrodillaba cerca de la espada y la deslizaba con cuidado por completo dentro de la vaina. Tuvo que contener una mueca de dolor al hacerlo. Aunque solo fuera para reubicarla, las espadas del corazón Uzumaki no soportaban ser manipuladas por alguien que no fuera su legítimo portador. Las espadas corazón Uzumaki eran únicas para cada usuario. Creadas por cada Uzumaki antes de su ascenso a Shinobi, la construcción de su propia espada corazón era un ritual de madurez tan antiguo como el propio clan. Estas espadas eran usadas por su portador de por vida, y cada una tenía sus propias especialidades y peculiaridades, resultado de la abrumadora cantidad de conjuntos de sellos en las armas, cada uno de los cuales era diseñado tradicionalmente por su propio portador, salvo el sello que les otorgaba conciencia parcial. Aunque se llamaban espadas, Naruto descubrió que no eran necesariamente armas blancas. Una de las espadas corazón que encontró era un enorme bo. Lo que realmente hacía especiales a estas armas era que todas contenían una porción de la esencia misma de los miembros del clan Uzumaki que las fabricaron, imbuida en una ceremonia especial de sellado. Naruto ansiaba el día en que creara su propia espada alma. Ese sería el momento en que, según las tradiciones del clan, sería considerado un adulto, y en el caso de Naruto, el líder del clan. Sin embargo, sería en el futuro, pues su fuinjutsu era, según mito, apenas aceptable como los garabatos de un niño pequeño con un subidón de azúcar. No era culpa suya ser autodidacta. Sosteniendo la espada entre sus manos extendidas por un momento, rezó una breve oración por los miembros del clan fallecidos, antes de guardarla cuidadosamente en una bolsa al hombro, que ya contenía otras armas de diversos tipos. Al anochecer, se las entregaría a Mito, quien las guardaría junto con las innumerables que habían descubierto durante su estancia, para llevarlas juntas al santuario conmemorativo. Esa era una de las peculiaridades del clan Uzumaki, como Naruto había descubierto. Mientras que otros clanes no conservaban ningún monumento a sus miembros fallecidos, salvo a los más ilustres, los Uzumaki tenían la tradición de recolectar las espadas corazón de sus miembros caídos y depositarlas en un gran santuario construido al otro lado del volcán. Esto, sorprendentemente, tenía sentido, ya que la espada contenía una sombra de su dueño, lo que significaba que alguna forma de él estaba presente en ella. Tiempo después, tras terminar de rastrear la tierra en busca de todas las espadas corazón Uzumaki, Mito y él planeaban visitar el santuario y depositar las espadas en su lugar.
Cuando Mito recuperó su espada corazón de la casa del clan Senju, donde se guardaba, también recuperó la de Kusina, una katana rojo sangre con grabados dorados, para depositarla en el santuario junto con todos los miembros del clan Uzumaki que habían muerto en la invasión. Naruto aún no la había visto. Tenía la sensación de que traería de vuelta muchos sentimientos que llevaba enterrados hacía tiempo en lo profundo de su subconsciente. Bueno, eso era para el futuro. Por ahora, la idea de crear su propia espada corazón debía quedar relegada a un segundo plano, ante otros objetivos, como mejorar su condición física, que se había deteriorado considerablemente, y recuperar el control de su chakra. Porque había intentado acceder a su chakra. Pero, para su increíble frustración, este se estaba mostrando muy poco cooperativo, actuando con más fluidez de la que estaba acostumbrado. Y era doblemente frustrante, ya sea por el sellado de Sasuke en su interior, y eso no le daba náuseas, o por el propio sellado, su capacidad de chakra, ya de por sí monstruosa, se había duplicado, haciéndole perder el pequeño fragmento de control que había logrado conservar como genin. Apretaba los puños mientras caminaba por las calles en ruinas de Uzushio. Tenía que recuperar su ventaja, tenía que hacerlo. El mundo no iba a esperar a que estuviera listo, como Danzo había demostrado. Sería Hokage y traería de vuelta la admiración que el nombre del clan Uzumaki una vez inspiró. Y no tenía tiempo que perder. ¿Esto es, un glifo de estabilidad?, preguntó Naruto con desesperación, mirando fijamente a un personaje arcano que se negaba obstinadamente a revelar su secreto. Mito, sentado al otro lado de la mesa baja, lo miró con frialdad. ¿Me preguntas o me lo dices? Naruto gimió para sí mismo. ¿Decirte? Se aventuró a preguntar con incertidumbre, solo para que un pergamino le golpeara la cabeza. ¿Para qué fue eso? Mito sonrió con aire depredador. Eso, dijo con evidente satisfacción, fue por no concentrarme. Mira el sello de nuevo, y esta vez, obsérvalo con atención. Frotándose la cabeza, Naruto reanudó su estudio del símbolo del sello. La línea curva le resultaba increíblemente familiar, al igual que la línea cruzada y la línea que rodeaba la mitad derecha del símbolo. ¡Oye!, exclamó Naruto indignado, mirando a un Mito tranquilo. ¡Qué injusto, dama fantasma! Son dos personajes mezclados. Mito cruzó las manos tranquilamente sobre su regazo, mirando a Naruto, que estaba furioso. Te costó bastante darte cuenta, Naruto-kun. Recuerda, el Fuinjutsu es un arte que requiere usar la mente. ¿Por qué crees que te he estado presionando para que estudies pensamiento analítico? Naruto se encogió. Lo siento, dama fantasma. Mito suspiró. Mira, Naruto-kun, dijo con dulzura, extendiendo la mano por encima de la mesa para tocarle la mejilla e inclinándole la cabeza para mirarlo a los ojos. Sé que estás frustrado, pero tienes que darle tiempo a tu cuerpo para que se recupere. Pero intentó interrumpir Naruto. Sin peros, Naruto-kun, dijo Mito con firmeza. Te exigiste mucho más de lo que creías en esa pelea. Nunca se suponía que fuera así. Se suponía que yo te reemplazaría si te veías demasiado presionado, ¿sabes? Pero como me noquearon, con un ligero toque de amargura en su voz, eso no pasó. Sé que quieres hacerte más fuerte, Naruto-kun, continuó, acariciándole suavemente la mejilla. Pero recuerda, tu vida ya no es solo tuya, ¿sabes? Hizo un gesto distraído con la mano libre. Ahora eres responsable de la continuidad de todo este clan, ¿sabes? Naruto asintió lentamente, mirando a Mito con cierta sorpresa. No era frecuente que la majestuosa mujer mostrara su lado más tierno, y Naruto había aprendido a apreciar cada momento. Mito le puso la otra mano en el hombro y se inclinó hacia él. Naruto-kun, ten paciencia. Es bueno tener ganas, pero no ayudarás a nadie más que a tus enemigos si te agotas. Por un momento, se miraron fijamente. Entonces Mito sonrió alegremente, se puso de pie con gracia y se dio la vuelta. Bueno, ya basta de cursilerías por hoy, ¿no? Ahora venga, hagamos algo un poco más interesante. Naruto arqueó una ceja. ¿Quieres decir que puedo? No, dijo Mito rotundamente. Naruto se desplomó, haciendo pucheros. Mito sonrió con suficiencia. ¿Así que no quieres empezar a aprender a hacer etiquetas explosivas? ¿Estoy aprendiendo a hacer etiquetas explosivas?, preguntó Naruto, animándose, mirando a Mito con ojos brillantes. Mito sonrió con suficiencia. ¿Pero dijiste que no querías? Señora fantasma, no seas mala. Oye, ¿a dónde vas? Señora fantasma, espera. Naruto, deja de moverte. Shizune se incorporó, con aspecto ligeramente molesto. En el futón frente a ella, Naruto se enfurruñó.
Pero me hace cosquillas, Shizune Nesan. Shizune lo miró con el ceño fruncido. Y tú eres un ninja. Intenta controlar un poco tu cuerpo. Desde el otro lado de la cama, Mito rió disimuladamente. Vamos, Shizune-san, dijo con un brillo alegre en los ojos. ¿No esperas que un chico en crecimiento como Naruto-kun controle su cuerpo cuando te inclinas sobre él? Shizune chilló, apartando sus manos brillantes del torso de Naruto como si se hubiera quemado mientras miraba a Mito, escandalizada. Mito-sama. Naruto le hizo un puchero a Shizune. Lo que dijo, Nesan. Cuando haces eso, se siente extraño. Naruto-kun. Chilló Shizune, mientras Mito reía sin control. Nere, dama fantasma, ¿por qué te ríes? Una voz seca los interrumpió. Pero Shizune, nunca me dijiste que te habías ido con los más pequeños. La figura, ahora familiar, de Katsuyo apareció junto al futón, y la voz de Tsunade se oyó desde allí. ¿De qué hablas, Datebayo? La voz de Naruto se alzó con fuerza en la habitación repentinamente silenciosa, antes de que Mito volviera a soltar una risita desesperada, mientras Shizune se sonrojaba por completo. Tsunade-sama. Tsunade rió disimuladamente. Pero Shizune, si hubiera sabido que eras tan fácil de molestar, habría empezado hace siglos. Mito, recuperándose de su ataque de risa, miró con curiosidad al clon de Katsuyo. Entonces, Tsutsu, ¿qué haces aquí? No te esperábamos hasta esta noche. Tsunade tardó unos instantes en recomponerse de su ataque de risa. Finalmente, contuvo la risa y dijo con voz entrecortada. Ah, vale. Dame un segundo. Es difícil de explicar desde aquí, antes de que la babosa se quedara inmóvil. Naruto se giró para observar al clon de babosa que Tsunade había estado usando para hablar. Aunque ya se había acostumbrado a escuchar la voz de Tsunade saliendo de una babosa gigante, uno se acostumbraba bastante rápido cuando había una babosa gigante a la cabecera de la mesa durante la cena. Era extraño hablar con una cuando respondía con la voz del Hokage. De alguna manera, le restaba algo de asombro. Aunque supuso que probablemente era más extraño desde el punto de vista de Tsunade. Por lo que había observado, el clon fue efectivamente dominado por Tsunade durante la larga distancia, y no quería imaginar cómo se sentía estar sin extremidades. Un extraño chapoteo sacó a Naruto de su ensoñación temporal, pero deseó no haberlo hecho al ver que una mano con manicura perfecta salía de la boca del clon de babosa, aparentemente buscando a ciegas un asidero. Involuntariamente, Naruto se recostó en su futón, intentando distanciarse lo máximo posible de la babosa que regurgitaba a un humano. ¿En serio, qué pasaba con los Sannin y sus técnicas asquerosas? Por lo que sabía, podría ser realmente agradable, aunque de alguna manera lo dudaba mucho, pero sus respectivas técnicas se parecían demasiado a la invocación, tragándose al invocador para su comodidad. Los sapos eran buenos en la pelea, y Gamakichi incluso era un amigo, aunque en el estilo de hermano idiota que siempre se mete en líos. Pero ni de broma iba a acercarse a sus bocas. Comían insectos crudos, por el amor de Log. Durante el tiempo que había pasado debatiendo los porqués de los viajes basados en invocaciones, Tsunade se había liberado por completo de la babosa, que se desinvocó rápidamente. Se sacudía el pelo mientras respiraba profundamente con aparente disfrute. En opinión de Naruto, parecía demasiado seca para alguien que acababa de estar dentro de una babosa. También parecía excesivamente satisfecha consigo misma. Uf. Murmuró, aparentemente para sí misma, antes de volverse para encararlos con una radiante sonrisa. Gracias al tronco. Pensé que me marchitaría en esa oficina sofocante. Hola abuela, Shizune, mocosa, continuó, saludando con energía a cada uno de ellos mientras se acercaba al futón donde yacía Naruto. Inclinándose sobre él, activó distraídamente un jutsu de diagnóstico mientras Mito miraba por encima de su hombro. Tsutsu, ¿qué estás haciendo aquí? Tsunade levantó la vista. Ah, cierto, dijo, sonriendo tímidamente. Solo quería escaparme del papeleo. Tsunade dejó de hablar y se giró mecánicamente hacia Shizune, que se había quedado rígida. Señora Tsunade quería ver cómo estaba Naruto. Eso era lo que iba a decir. Balbuceó Tsunade, presa del pánico. Estoy haciendo todo el papeleo, Shizune. ¿Por qué ibas a pensar lo contrario? ¿Quizás porque te conozco? Murmuró Shizune, lanzándole una mirada fulminante, antes de ceder ante el patético rostro suplicante de Tsunade. Ya veremos, Tsunade-sama, dijo a regañadientes. Tsunade rió nerviosamente. Claro, Shizune. Naruto negó con la cabeza ante la escena, con una amplia sonrisa en el rostro. Ba-chan, no tienes remedio.
Tsunade lo fulminó con la mirada. Cállate, mocoso. No rehuyó su ceño fruncido. No lo hizo. Cuando volvamos, te haré trabajar, murmuró con enfado, luego veremos qué te parece. Oye, ven aquí, Baa-chan. Puedo hacer todo tu papeleo en un santiamén. No soy tan vieja como tú. Tardíamente, Naruto notó una vena latiendo en la frente de Tsunade. Rayos, ahora estaba furiosa. Podía ver cómo cerraba los puños. Bueno, era hora de salir corriendo y cambiar de tema. E ignorarlo por completo si su voz sonaba una octava más aguda de lo habitual. Así que, Naruto hizo una pausa cuando la sonrisa amenazante de Tsunade se convirtió rápidamente en una mueca, y retrocedió apresuradamente. Un Tsunade-sama, sonrió Tsunade de forma desagradable. Las sonrisas victoriosas no le sentaban bien, pensó Naruto. La hacían parecer demasiado aterradora para su comodidad. ¿Por qué, por qué se encontraba rodeado de tantas mujeres violentas? ¿Por qué viniste aquí? Tsunade no respondió inmediatamente, en su lugar se quedó mirando contemplativamente su jutsu. Conseguí prestada la enciclopedia médica de Nara por intuición. Tenían un método para estimular la recuperación de los chakras. En teoría, debería desatascarlos de la fuerza vital que los contamina. ¿Algún efecto secundario, Tsunade-sama? Preguntó Shizune con curiosidad, observando el proceso desde su posición habitual, a la derecha de Tsunade y detrás de ella. Naruto no pudo evitar notar que parecía pasar desapercibida cuando Tsunade estaba cerca, a pesar de que solía ser muy amable. Tsunade gruñó en respuesta a su pregunta. No, pero necesitará medicación continua durante el próximo mes. Por lo demás, una vez finalizado el procedimiento, debería estar listo para entrenar. Naruto literalmente se animó con esa noticia. Había pasado demasiado tiempo marginado por su incapacidad, y se estaba poniendo nervioso. No ayudaba a tener tanto que aprender y, por primera vez en su vida, profesores dispuestos a enseñarle sin reservas. Por muy servicial y comprensivo que hubiera sido Iruka, siempre se había negado a enseñarle nada que no hubiera visto en clase. Gritando de alegría, agarró la mano de Tsunade con urgencia. ¿Cuándo podemos hacerlo, Baa-chan? Tsunade rió entre dientes. Sí, podemos hacerlo hoy, mocoso. Naruto se levantó del futón al ver el jutsu de diagnóstico de Tsunade parpadear, casi vibrando en su lugar por la impaciencia. Bueno, ¿qué esperamos, Baa-chan? Vamos. La cámara ritual Uzumaki estaba en silencio, como correspondía al importante acontecimiento que se desarrollaba en su interior. Después de todo, era la primera vez que Mito recordaba que alguien que no era Uzumaki realizaba un ritual de sellado dentro de la más sagrada de las estructuras Uzumaki. Normalmente, incluso si los radios se mostraban a los aliados, la cámara principal estaba completamente prohibida para quienes no pertenecían al clan Uzumaki. Y el sellado, incluso de naturaleza médica, que se le realizaría al heredero del clan Uzumaki por forasteros, eso, pensó Mito mientras observaba el proceso desde fuera de la cámara, era la máxima expresión de lo que los estragos del tiempo y la guerra habían causado a un clan antaño orgulloso. Había querido participar en el ritual. De hecho, había insistido, hasta que Tsunade le mostró los esquemas del sello propuesto. Había sido rudimentario, a falta de un término mejor, pero serviría. Sin embargo, por desgracia, el diseño natural del sello anulaba por completo cualquier posibilidad de que participara. Para empezar, el sello absorbía un pulso de la propia fuerza vital del sellador para iniciar el proceso. No sería mucho, apenas una hora, pero como construcción de chakra, no tenía ninguno. Además, requería un flujo constante de chakra del sellador al sello, lo que solo la estresaría a ella y a Naruto, y probablemente provocaría la implosión del sello si participaba, ya que su chakra estaba siendo extraído de Naruto a través del sello vampírico. Así que, al final, había aceptado a regañadientes ser una simple observadora, y estaba descubriendo que no le sentaba bien. El sello gigante grabado en el suelo de la cámara de sellado emitía un etéreo resplandor rojizo, con una leve pulsación. Desde donde se encontraban sentadas una frente a la otra en los rincones de la cámara, dos figuras femeninas entrelazaron sus manos en un sello inusual simultáneamente. La derecha formaba un medio carnero y la izquierda, apretada con los dedos índice y medio extendidos, tocaba la gigantesca matriz de sellado. Shizune, ahora. Ambas figuras quedaron envueltas en una nube de chakra. Pronto, una ola de color inundó el sello. Verde ácido y azul cielo se expandieron desde sus esquinas hasta encontrarse en el epicentro del sello, donde yacía una figura, aparentemente inconsciente.
Cuando las olas de color impactaron contra la figura, esta se arqueó por un instante, rodeada de llamas rojas, verdes y azules de chakra etéreo, un caleidoscopio de color mientras las olas de verde y azul se estrellaban contra ella, intentando con insistencia vencer la última resistencia del rojo. Algo tenía que ceder. Tras un instante que duró toda una vida, la última barrera roja se quebró. Y Naruto abrió los ojos de golpe y empezó a gritar. En los extremos opuestos del sello, Tsunade y Shizune se desplomaron en el sitio. Mito se agarraba a la barandilla con tanta fuerza que la madera, reforzada por innumerables sellos de refuerzo, comenzaba a agrietarse bajo la tensión. En la cámara, el sello se oscureció de afuera hacia adentro, y la tinta misma se desintegró en partículas de luz y se desvaneció en la nada. Y Naruto continuó gritando roncamente, arqueando la espalda de dolor mientras la luz parecía fluir hacia él desde el sello. El deterioro finalmente llegó al centro del sello e implosionó con un último destello de luz. Naruto cayó al suelo, temblando. Por un instante, reinó un silencio expectante. Todos observaban la figura desplomada con expectación. El silencio fue roto por una risa grave y entrecortada. Poco a poco, el volumen fue aumentando, y pronto la risa frenética de Naruto resonó por toda la habitación mientras yacía boca arriba. Ah, ja, 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 ja. Ninguno de los demás se movió, incapaces de comprender lo que sucedía. Entonces, una multitud de brillantes protuberancias de chakra dorado brotaron de la espalda de Naruto, atravesando el suelo sin dañarlo en lo más mínimo y envolviéndolo en un capullo. Pero no todas eran cadenas. Cada expresión de chakra era única. Tsunade pudo ver una cadena brillante, lo que parecía una serie de kanjis brillantes, un dragón translúcido e incluso la silueta de una serpiente, solo visible por la distorsión del aire a su alrededor. Mito se quedó sin aliento al verlo. Era imposible, absolutamente imposible, se levantó y caminó apresuradamente hacia la cámara. Si eso era lo que creía, Naruto levantó una mano, y el chakra azul se condensó a su alrededor formando una esfera perfecta de chakra giratorio, el Rasengan. Desde la base hacia arriba, cada una de las estructuras que lo rodeaban pareció colapsar sobre sí misma, reconstruyéndose en la forma familiar de las cadenas doradas. Y Naruto finalmente abrió los ojos, mientras una sonrisa cansada se dibujaba en sus labios. He vuelto. Mito asomó la cabeza tímidamente a la cámara, mientras Tsunade y Shizune se ponían de pie, jadeando pesadamente. «Naruto-kun, ¿estás bien?», preguntó Mito, algo vacilante. Naruto se giró hacia ella, con una amplia sonrisa en el rostro, y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. «Mejor que nunca, dama fantasma», dijo, con la voz aún algo ronca por los gritos. Entonces pareció notar las cadenas que lo rodeaban, pues frunció el ceño. «Ah, espera un segundo, dama fantasma, voy a desac». Tan pronto como Naruto cortó el flujo de chakra a la cadena, se quedó en silencio a mitad de la conversación mientras se desplomaba como una marioneta con sus cuerdas cortadas. «Naruto-kun». Tsunade y Mito lo alcanzaron al mismo tiempo, y Mito se preocupó por él mientras Tsunade ejecutaba un jutsu de diagnóstico con cansancio. Finalmente, el jutsu de Tsunade se apagó al ponerse de pie, cargando a Naruto sobre su hombro como un bombero. «Está bien, solo agotamiento de chakra». Mito respiró aliviado. Tsunade la miró con consuelo. «No te sientas aliviada ahora», bromeó a medias. «Cuando se levante y se dé cuenta de que puede hacer jutsu, no dejará de molestarte». Mito sonrió con dulzura, ayudando a Shizune a levantarse, quien parecía a punto de desmayarse. Extendió una mano para alborotar los mechones rojos como la sangre del inconsciente Uzumaki, con la mirada suavizada. «No pasa nada. Sé que Uzumaki lo cuidará bien».